En el centro de la ciudad, entre edificios modernos y bulliciosas avenidas, se alzaba un oscuro monolito de concreto abandonado. El edificio García, como lo conocían los pocos que recordaban su historia, había sido un próspero centro de oficinas en los años 80. Sin embargo, un incendio inexplicable en su piso 13 marcó su declive. Los sobrevivientes contaban historias contradictorias, algunos hablaban de sombras que parecían cobrar vida, otros de susurros en los pasillos vacíos. Lo único cierto era que, después de ese incendio, nadie quiso volver a trabajar allí. El edificio quedó clausurado, y con los años, cayó en el olvido. Sin embargo, la leyenda del ascensor que se activaba solo a la medianoche comenzó a circular entre los curiosos. Cuentan que un guardia nocturno fue el primero en experimentarlo. Estaba haciendo su ronda cuando escuchó un ding. El ascensor, que llevaba años fuera de servicio, había llegado al vestíbulo. Intrigado, subió, pero nunca más se supo de él. Desde entonces, quienes se atreven a entrar al edificio dicen que el ascensor se activa siempre a las 12 en punto, llevando a sus usuarios a un piso que no figura en los planos. Martín, un joven periodista en busca de historias para su blog de misterio, escuchó la leyenda en un bar. Fascinado, decidió investigar. Armado con una linterna, una cámara y una grabadora, se propuso pasar una noche en el edificio. Si la historia es real, seré el primero en documentarla, pensó mientras cruzaba la verja oxidada que cercaba el lugar. El interior del edificio era tan inhóspito como prometía la fachada. Grafitis cubrían las paredes, y los escombros crujían bajo sus botas. Martín instaló su equipo en el vestíbulo, donde el ascensor yacía silencioso. Miró su reloj, las 11:45 de la noche. Tenía 15 minutos para prepararse. Si esto es un fraude, al menos obtendré buenas tomas de un edificio abandonado, pensó para calmar sus nervios. A las 11:59 de la noche, el ambiente cambió. Un frío inexplicable llenó la estancia, y Martín notó que su aliento se condensaba frente a él. El reloj marcó la medianoche, y un ding resonó en el silencio. El ascensor, cuyo panel de botones estaba cubierto de polvo y telarañas, brilló con una luz tenue. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior que parecía inusualmente limpio, como si el tiempo no hubiera pasado. Martín dudó, pero su curiosidad pudo más. Subió al ascensor y presionó el único botón iluminado, el 13. La puerta se cerró con un chirrido, y el aparato comenzó a ascender con un zumbido antinatural. Las luces parpadearon, y los indicadores numéricos parecieron detenerse en el 12 antes de mostrar un 13 rojo brillante. Cuando la puerta se abrió, Martín no encontró un piso cualquiera. Era un pasillo largo y oscuro, con puertas numeradas a cada lado. Un olor metálico impregnaba el aire, y el sonido distante de risas infantiles lo hizo estremecerse. Levantó su cámara y avanzó lentamente, grabando cada detalle. «Esto es real», susurró, sin saber que lo peor estaba por venir. Martín avanzó con cautela por el pasillo del piso 13, cuyos muros parecían rezumar una humedad oscura que no había visto antes. Las risas infantiles se hacían más claras con cada paso, pero no provenían de ningún lugar visible. Encendiendo su linterna, iluminó las puertas a ambos lados. Cada una llevaba un número tallado de forma desigual, como si alguien las hubiera marcado a mano con un cuchillo. De repente, una de las puertas se abrió lentamente con un chirrido largo y penetrante. El corazón de Martín se aceleró, pero su instinto periodístico lo empujó a grabar. Dentro de la habitación, apenas iluminada por la linterna, pudo distinguir muebles antiguos cubiertos de polvo y un espejo grande en una de las paredes. Al acercarse, Martín notó que su reflejo no correspondía a sus movimientos. El del espejo sonreía de manera macabra y apuntaba hacia la esquina de la habitación. Cuando volteó, la linterna iluminó brevemente a una figura encorvada que se deslizó fuera de su vista. Martín retrocedió con el pulso acelerado y cerró la puerta, intentando convencerse de que era su mente jugándole una mala pasada. Sin embargo,
Cuando regresó al pasillo, notó que éste había cambiado. Las puertas ahora estaban mucho más cerca entre sí, y el pasillo parecía extenderse interminablemente en ambas direcciones. Un murmullo comenzó a llenar el aire, un susurro colectivo que creaba palabras incomprensibles pero impregnadas de urgencia. Martín, dominado por una mezcla de miedo y curiosidad, decidió seguir el sonido. Las risas infantiles habían cesado, pero el murmullo lo guió hasta una puerta al final del pasillo que estaba entreabierta. Dentro, la habitación estaba vacía excepto por un viejo tocadiscos que giraba sin producir sonido. Martín se acercó, y al examinarlo, la aguja cayó sobre el vinilo, llenando la habitación con una música distorsionada y fantasmagórica. A medida que la música sonaba, la puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado. Una risa suave, claramente femenina, resonó tras él. Al voltear, encontró a una mujer con el rostro oscurecido por las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, ella susurró: «Bienvenido al piso que nunca debería existir». Luego, la luz de la linterna parpadeó y la habitación quedó sumida en la oscuridad absoluta. La oscuridad era sofocante, casi tangible. Martín intentó encender su linterna de nuevo, pero ésta solo emitía un leve parpadeo antes de apagarse por completo. La música del tocadiscos cesó abruptamente, y el silencio que quedó fue roto solo por el sonido de su propia respiración agitada. Sentía como el frío calaba hasta sus huesos, y la sensación de estar siendo observado lo paralizaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Martín recordó su cámara. Al encenderla, la pantalla iluminó la habitación con un resplandor tenue. A través del visor, la habitación se veía distinta, los muebles ahora estaban destrozados, como si algo los hubiera arrojado contra las paredes. El espejo seguía intacto, pero su reflejo mostraba un escenario completamente diferente. En el espejo, la habitación estaba llena de gente, hombres y mujeres vestidos con ropa de oficina de los años 80, todos de pie en silencio, mirándolo fijamente. Martín retrocedió instintivamente, pero al hacerlo, tropezó con algo en el suelo. Al girarse, vio un archivo polvoriento que había caído de un estante que no estaba allí momentos antes. Lo abrió con manos temblorosas, encontrando páginas llenas de nombres, fechas y lo que parecían ser informes de empleados. Al final del archivo, una nota escrita a mano decía: «Ellos nunca se fueron. Están atrapados en el piso que construyeron sobre sus pecados». Antes de que pudiera procesar lo que había leído, un ruido ensordecedor llenó la habitación. Era un estruendo de voces, gritos y lamentos que parecían provenir de todas direcciones. La cámara capturó breves destellos de figuras moviéndose rápidamente en la oscuridad, sombras que parecían cobrar forma solo para desvanecerse al instante. Desesperado por escapar, Martín se lanzó hacia la puerta, pero ésta no cedía. Por más que tiraba de la manija, parecía soldada al marco. Los gritos aumentaban de intensidad, mezclándose con risas grotescas y susurros que decían su nombre. Martín sintió que su cordura comenzaba a tambalearse. En un acto desesperado, golpeó el espejo con la cámara, rompiéndolo en pedazos. El impacto pareció liberar una energía extraña. Las figuras en el reflejo desaparecieron, y los gritos cesaron, reemplazados por un profundo silencio. Martín se giró hacia la puerta, y esta vez, la encontró abierta. No perdió tiempo y salió corriendo al pasillo, solo para descubrir que ahora todo estaba completamente a oscuras. El sonido del ascensor se activó a lo lejos, rompiendo el silencio con un din metálico. Una luz débil emanaba desde el final del corredor, donde el ascensor parecía estar esperando. Martín, con su cámara como única guía, avanzó tambaleándose, consciente de que algo lo seguía de cerca. Escuchaba pasos, respiraciones, y una voz que susurraba: «No debiste venir». Cuando finalmente alcanzó el ascensor, presionó desesperadamente el botón para cerrar la puerta. Justo antes de que se cerraran por completo, vio una mano pálida y retorcida que intentaba alcanzarlo. Temblor violento, como si estuviera luchando contra la propia estructura del edificio. Martín, jadeando y sudoroso,
presionó frenéticamente el botón del vestíbulo, pero la pantalla digital mostraba caracteres extraños en lugar de números. Las paredes del ascensor, antes impecables, comenzaron a agrietarse, y un líquido oscuro se filtraba lentamente desde las grietas, emitiendo un hedor nauseabundo. De repente, el movimiento cesó. Las luces parpadearon antes de apagarse, dejando a Martín en completa oscuridad. El único sonido era el eco de su respiración entrecortada. Entonces, una luz tenue, rojiza y antinatural, llenó el espacio. Martín giró la cabeza y vio que los espejos en el ascensor ahora reflejaban imágenes perturbadoras, personas atrapadas, golpeando el cristal, sus ojos llenos de desesperación. «Déjenme salir», gritó Martín, golpeando las paredes. Pero sus gritos se mezclaron con susurros que provenían de todas partes. Una voz sobresalió entre las demás, profunda y gutural: «Ya es demasiado tarde». El ascensor se sacudió de nuevo, y Martín perdió el equilibrio, cayendo de rodillas. De pronto, el aparato descendió a una velocidad alarmante, como si fuera a estrellarse. Sin embargo, en lugar de impactar, se detuvo abruptamente, lanzando a Martín contra la pared. Cuando la puerta finalmente se abrió, reveló un lugar que no se parecía a nada que Martín hubiera visto antes. No era el vestíbulo, ni un piso del edificio, sino un vasto salón iluminado por un resplandor rojizo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y el suelo parecía estar hecho de un material orgánico que palpitaba como si tuviera vida propia. Martín dudó, pero el ascensor detrás de él emitió un ruido que lo obligó a avanzar. A medida que caminaba, sus pasos resonaban con un eco inquietante. En el centro del salón, una figura encapuchada lo esperaba. Su rostro estaba cubierto por completo, pero de la oscuridad bajo la capucha surgían dos puntos brillantes, como ojos ardientes. «Has cruzado el umbral», dijo la figura, su voz resonando en la vasta sala como un eco interminable. «Eres el primero en mucho tiempo en llegar aquí por voluntad propia». «¿Qué es este lugar?», preguntó Martín, su voz temblando. «Es el corazón del edificio», respondió la figura. «El piso 13 no es solo un error en los planos. Es un portal. Aquí convergen las almas que quedaron atrapadas en sus paredes. Y ahora, tú también formas parte de ello». Martín retrocedió, pero el suelo pareció cobrar vida, extendiendo raíces negras que se enredaron alrededor de sus pies. «No. Yo solo quería documentar la verdad», gritó, luchando por liberarse. «La verdad siempre tiene un precio», dijo la figura mientras extendía una mano hacia Martín. En ese instante, las raíces tiraron de él, arrastrándolo hacia el centro del salón, donde una grieta oscura se abrió en el suelo, emitiendo un viento helado que parecía absorber todo a su alrededor. Martín gritó mientras era arrastrado hacia la grieta. Su cámara cayó al suelo, grabando su último momento antes de ser consumido por las sombras. La figura encapuchada observó en silencio mientras la grieta se cerraba y el salón volvía a quedar vacío. El ascensor, ahora intacto, regresó al vestíbulo, como si nada hubiera sucedido. Su puerta se abrió con un ding, pero nadie salió. Semanas después de la desaparición de Martín, la policía local realizó una investigación en el edificio García, impulsada por la denuncia de su familia y las inquietantes publicaciones previas en su blog. Lo que encontraron fue perturbador. En el vestíbulo, junto al ascensor inactivo, estaba su cámara, cubierta de polvo pero milagrosamente intacta. Al revisarla, descubrieron las últimas grabaciones que Martín había realizado. Las imágenes mostraban exactamente lo que había descrito: el ascensor activándose a medianoche, el extraño piso 13 y los oscuros corredores llenos de puertas numeradas. Cada escena parecía impregnada de una atmósfera irreal, con sombras que se movían de forma independiente y un eco distante de risas y gritos que se entremezclaban en el audio. Lo más desconcertante fue la última grabación, un vistazo fugaz de una figura humana encorvada con extremidades alargadas que se acercaba al ascensor mientras Martín intentaba escapar. La pantalla se tornó estática justo antes de un último susurro, apenas audible: «No hay salida».
El caso de Martín fue archivado como desaparición no resuelta, pero los rumores sobre lo que había sucedido no tardaron en propagarse. Su blog, ahora con miles de visitas, se convirtió en un punto de reunión para los curiosos y los amantes de lo paranormal. Algunos intentaron replicar su expedición, pero nadie más logró activar el ascensor. Otros afirmaron escuchar susurros al acercarse al edificio o ver sombras en las ventanas del piso 13, aunque este no existía en los planos. El edificio García fue nuevamente sellado por orden de las autoridades, pero no pudieron detener el flujo de historias. Se decía que quienes veían las grabaciones completas de Martín experimentaban pesadillas recurrentes, un largo pasillo lleno de puertas y una figura que los observaba desde las sombras. La cámara de Martín, ahora bajo custodia policial, permanecía como la única evidencia tangible de su experiencia. Sin embargo, los oficiales que intentaron estudiarla reportaron incidentes extraños, luces parpadeantes, voces que parecían emanar del dispositivo y una sensación constante de ser observados. Eventualmente, la cámara fue almacenada en un archivo de evidencia, olvidada entre otros casos sin resolver. El destino del edificio García y de Martín se convirtió en parte de la mitología urbana de la ciudad, una advertencia para los curiosos y una prueba de que hay lugares donde el tiempo, la lógica y la realidad dejan de tener sentido. Las palabras finales de su blog resonaban en la mente de quienes conocían su historia: algunas puertas nunca deberían abrirse, y algunos ascensores nunca deberían detenerse.